Conferencia número 9. El Cordero, rico en misericordia. El Cordero de Dios en las Escrituras y su aparición aquí en Knock, Irlanda, la Eucaristía, son el símbolo de la realidad divina, símbolo de la realidad divina revelada por Jesucristo. Cuando Dios actúa para salvar. El Cordero de Dios es símbolo que nos recuerda la salvífica misericordia de Dios. Y me parece que una pausa para reflexionar sobre cierto documento papal, nos ayudaría a entender ese símbolo. Nos ayudaría a entender lo que representa el Cordero de Dios. Se trata del documento que es, en mi opinión, el más significativo de los que ha escrito el Papa Juan Pablo II. Hablo de una breve encíclica que escribió a principios de su pontificado, titulada Dives in Misericordia, que en español quiere decir rico en misericordia. Rico en misericordia. No se le ha prestado la misma atención que a otros de sus escritos o a otras de las muchas cosas buenas que ha hecho, pero a mi entender es de lo mejor que ha escrito o hecho Juan Pablo en tanto que Papa. Vean ustedes, de veras vivimos con una gran pregunta sobre Dios que todos nos hacemos y que llevamos en el centro de nuestra conciencia. Seamos cristianos católicos o protestantes, musulmanes, judíos, shintos, budistas o hasta ateos. Y digo ateos con toda intención. Es realmente la pregunta que está en la raíz misma de cualquier religión. Es la pregunta que los seres humanos nos hemos hecho desde la antigüedad y seguimos haciéndonos donde quiera que vivamos. Es la pregunta con la cual vivimos y no nos deja tranquilos. La pregunta clavada en nuestras mentes prácticamente desde que nacimos. La pregunta que es madre de todas las religiones. Y esa pregunta es, ¿qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? La historia de la religión es por entero la historia de nuestros esfuerzos por contestar esa pregunta. ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? Ahora bien, se han dado múltiples respuestas a esa pregunta. Dios es esto o aquello, Dios espera esto o aquello. Pero Jesús vino al mundo para contestarla y su respuesta es muy clara y definitiva. Tan clara y definitiva que nadie puede desconocerla. Y nuestra tarea como cristianos es, en primer lugar, admitirla como legítima y en segundo lugar, vivir la verdad que nos trae. Hoy quisiera decirles lo que el Papa Juan Pablo II dice en su encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, sobre la contestación a esa pregunta. Recuerden la pregunta, repitamos. ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? Recuerden además que cuando un papa decide escribir una encíclica, no es que se levante un día por la mañana diciéndose, caramba, voy a escribir una encíclica.
y se vaya a su despacho donde la escribe en un santiamén. No, escribir una encíclica es todo un proceso de envergadura, largo y arduo, durante el cual se sopesa cada oración, cotejando con las escrituras y consciente de la tradición de la Iglesia, para asegurarse que todo está en orden antes de que se publique, porque es un documento que se difundirá por el mundo entero y porque los mejores teólogos y eruditos y gente espiritual lo revisarán y corregirán y en él pondrán los puntos sobre las íes, que es lo que hay que hacer si un documento de tal índole se divulga con la intención de que lo lea el mayor número posible de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. De manera que cuando el Papa Juan Pablo II escribió Dives y Misericordia, la empezó diciendo lo siguiente sobre Dios. Cito: Dios es rico en misericordia y Jesucristo nos lo ha revelado como Padre. Cierro la cita. Y así pues, tomemos esa gran pregunta imborrablemente sembrada en la mente de los seres humanos, en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué clase de Dios es Dios? Cotejemos con la primera oración de esa encíclica papal y veremos que en ella dice Juan Pablo, cito: Dios es Dios, rico en misericordia. Cierro la cita. Nuestro Dios, el verdadero Dios, es rico en misericordia. Prosigue el Papa, cito: En su conciencia personal, Cristo hizo al Padre presente como amor y misericordia. Al Padre rico en misericordia le hizo la piedra angular de su misión mesiánica. Cierro la cita. Esa es una declaración extraordinaria. El Papa nos acaba de decir, en primer lugar, que Dios es rico en misericordia y que Jesucristo nos lo ha revelado como Padre. Luego añade que el hacerle presente de un momento al otro como amor y misericordia está en la misma conciencia de Cristo. Esto es, el concepto de que el Padre es la piedra angular de su misión mesiánica reside en la mente del propio Cristo, en la mente del propio Cristo. ¿Ven ustedes lo que eso significa? No quiero exagerar, pero surge de lo más íntimo de la conciencia de Jesús. Expresa su convencimiento de que dar a conocer a Dios como misericordia es lo que Él mismo, Jesucristo, significa. Es la piedra angular de su misión mesiánica. Y repitamos, no se trata de una mera opinión del Papa. Las encíclicas son documentos escritos en términos de toda la tradición de la Iglesia. Jesús viene a hacernos saber que Dios es rico en misericordia. Dice además Juan Pablo II, cito: En la historia humana, el amor ha de revelarse sobre todo lo demás y hacerse actual como misericordia. Cierro la cita. Todavía más, escuchen lo siguiente. Cito: El programa mesiánico de Cristo, el programa de misericordia, se convierte en el programa de su pueblo, en el programa de su iglesia. Cierro la cita. El programa de Cristo es de misericordia y ha de ser el de su pueblo, el de su iglesia. Se supone que tú y yo, el Papa, los obispos, los curas,
seamos fundamentalmente algo en cuanto a una sola cosa, la misericordia. Que seamos misericordiosos y que de tal modo revelemos que Dios es rico en misericordia. No se trata de algo complicado. El Papa nos lo dice muy claramente. Con que volvamos a nuestra pregunta original. Esa pregunta sobre la cual dijimos que está indeleblemente inculcada en la mente de todos los seres humanos, no importa cuándo ni dónde nacieron. ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? Y Juan Pablo II acaba de decirnos qué clase de Dios es Dios. Uno que es Padre, un Padre rico en misericordia. Y Él, ese Padre, ¿qué espera? Espera que el programa de nuestras vidas, de la vida de cada uno de nosotros, sea la misericordia, así de sencillo. Misericordia es la naturaleza, la índole, lo intrínseco de Dios. Por lo tanto, si se nos creó a imagen y semejanza de Dios, podemos llevar a cabo ese programa, podemos participar en lo real de la misericordia. Claro está, me doy cuenta de que mucha gente se traba en diferentes aspectos del cristianismo, católico, protestante, ortodoxo. Nos enredamos en tanta maleza que, por decirlo así, los árboles no nos dejan ver al bosque alrededor. Practicamos tal o cual acto de devoción y nos preocupamos por esto o aquello. Y por supuesto, ha resultado lo que tenemos hoy día. Gente enfrentándose de palabra, porfiando por todas partes, sobre esto y aquello en cuanto a la iglesia. Si eruditos en teología dicen algo sobre tal o cual tema, allá te va. Enseguida empieza la gente a comentar. Pues eso no fue lo que yo he oído decir o lo que he leído en toda mi vida. Y dale que dale. Qué terrible división esta. Porque lo que nos separa no son cosas verdaderamente esenciales, ya que no van al tuétano del asunto. Son innecesarias. Una sola cosa es necesaria. El Papa dice que la piedra angular del programa mesiánico de Jesús es la misericordia. Jesús vino a revelar a Dios que es rico en misericordia. Lo que importa es imitar la misericordia de Cristo, ser como Él fue. Lo demás no vale la pena. Cuando reflexionemos sobre este asunto, comprenderemos que es muy, pero muy sencillo. Decimos lo siguiente, que cuando nos bautizaron, al escogernos Jesús, pues Jesús nos escogió, no le escogimos. Cuando nos bautizaron, recibimos un regalo. Jesús nos escogió para que nuestras vidas reflejasen la misericordia divina donde quiera que estuviésemos. Eso es lo que se supone que sea nuestra existencia, reflejar la misericordia divina. Así pues, presten atención cuando el Papa habla sobre el asunto en su encíclica. Dice el Papa, cito, fijémonos en que Cristo, al revelar el amor y la misericordia de Dios, simultáneamente exige de nosotros que dediquemos nuestras vidas a dejarnos llevar por el amor y la misericordia. Cierro la cita. Ahora bien, escuchen la siguiente oración escrita por el Papa Juan Pablo II, nada menos que en una encíclica.
No es que esté saludando a los fieles desde un balcón en la plaza de San Pedro un domingo por la tarde. No, se trata de toda una encíclica. Escuchen con atención. Cito: este requerimiento, añade el Papa refiriéndose a lo que acabamos de decir sobre el amor y la misericordia, este requerimiento es parte de la esencia misma del mensaje mesiánico y constituye el corazón de la ética evangélica. Misericordia es lo que hallamos en el mismo corazón de los evangelios. Que la gente se guíe por ella constituye la esencia del mensaje mesiánico. Cierra la cita. Esas son palabras duras. Eso de que algo es la esencia misma del mensaje mesiánico y que constituye el corazón de la ética evangélica. Un papa rara vez las pronuncia o escribe. No es posible dar más énfasis a las palabras, pero con ellas nos recordó Juan Pablo II lo que Dios le pide a la gente, a saber, que nos dejemos orientar por el amor y la misericordia, que seamos reflejo de la misericordia divina, que seamos una pequeñita personificación de misericordia. Piensen en el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces desde que fuimos a misa por primera vez no hemos dicho: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros? Mucho nos atrae esa imagen, que es símbolo de nuestro regreso a Dios, ¿no es cierto? Nos atrae la misericordia, la buscamos. Nuestra fe nos enseña que Dios responde cada vez que oramos por misericordia al Cordero de Dios. No sabremos la respuesta al instante, pero Dios respeta todas las plegarias y por instinto reconocemos que lo que pedimos es misericordia. De modo que cada uno de nosotros, cada uno, siente la necesidad de examinar su conciencia. Cuando los que no son cristianos nos ven, a ti y a mí, ¿qué ven? Cuando nos ven por vez primera, cuando hablamos con ellos, cuando estamos con ellos por 5, 10, 15 minutos el día en que les conocemos o como sea, cuando los que no son cristianos tienen trato con nosotros, se dirán: córcholis, ese sí es misericordioso. Y si no se lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Será porque de hecho no somos misericordiosos? ¿Será porque lo que Jesús quería que estuviese en el centro de nuestras vidas no lo está? Cuando gente que nos conoce se topa con alguien que inquiere sobre nosotros, ¿qué le contestan? Le dirán: pues caramba, sí, es inteligente, es trabajador, sabe mucho sobre carpintería, sobre muchas cosas. O quizá es católico, es protestante, es ortodoxo. Pero ¿acaso le dirán: es misericordioso? Les sugiero que cuando el Papa dice, cito, notemos que Cristo, al revelarnos el amor y la misericordia de Dios, a la misma vez nos exige dejarnos llevar por el amor y la misericordia. Cierro la cita. Muy explícitamente sugiere que somos responsables de comunicar a otros la misericordia de Dios. Y eso lo conseguimos viviendo con misericordia. Dirán ustedes: oh, no estoy muy seguro de que eso sea cierto. Quizá no es posible concluir esto de aquello. Pero escuchen al Papa. Y he aquí otra oración de otra parte de la encíclica. Juan Pablo II, aludiendo allí a lo que ya había dicho acerca de vivir con misericordia, comenta lo siguiente, cito: no se trata únicamente de obedecer
a un mandamiento o cumplir con una obligación ética. Se trata de una condición importantísima para que Dios se revele en su misericordia a la humanidad. Quien sea misericordioso obtendrá misericordia. Cierro la cita. Vean ustedes, lo que esto quiere decir es que el mundo no puede enterarse de que Dios es misericordia si los cristianos no se comprometen a ejercerla. En otras palabras, a menos que sintamos verdadero celo por la misericordia, a menos que de veras deseemos ser misericordiosos, Dios no puede operar por nuestro conducto para revelarse como desea revelársenos. Supongamos que eres intenso aficionado del fútbol. Ya lo sabemos, que eres de esos individuos que no hablan más que del deporte, de sus jugadores y de su historia. De esos individuos en quien inmediatamente reconocemos a un hincha, a un forofo, a un fanático. Pues así es, con cualquier cosa que nos provoque celo o fervor, reflexionamos sobre el asunto, nos preocupamos por el asunto, vivimos el asunto, hablamos únicamente del asunto. Pero ¿cuántos de nosotros somos diligentes en ser misericordiosos? Esto, sugiero, no es simplemente otra entre tantas cosas a la cual podríamos dedicarnos. Por otra parte, deseo insinuar que todo cuanto hacemos como cristianos debe conducirnos a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque es así, mediante la misericordia, que Dios se nos revela. Eso lo dice el Papa. Y no se trata meramente de obedecer a un mandamiento, entre comillas, sean misericordiosos, o a una obligación ética. Se trata de satisfacer una condición sumamente importante para que Dios se revele en su misericordia a la humanidad. Es tan sencillo como contestar a la pregunta, ¿qué clase de Dios es Dios, si Dios existe? ¿Y qué espera de mí, si algo espera? Dios es Padre rico en misericordia y espera de nosotros que seamos como Él, donde quiera y con cualquiera, pues no es difícil ser bruscos, criticones o majaderos. No lo aprendimos en la cuna. Pero vivir demostrando que somos misericordiosos, ¡ah, qué vida! Y podríamos seguir dando vueltas a la noria diciendo, está bien, ya lo sé, quizá no seré misericordioso, pero soy justo. Bien, pues digamos lo que dice el Papa sobre la justicia. En la misma encíclica Dives in Misericordia dice, cito, no en vano retó Cristo a quienes le oían, a sus oyentes que se mantenían fieles a la doctrina del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Cierro la cita. Mateo 5, 38, 39 y también Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20 y Deuteronomio 19, 21. Eso era deformar la justicia, lo mismo entonces que ahora. Y a continuación, el Papa se refiere a este asunto de la siguiente manera, cito, por sí sola la justicia no es suficiente. Cierro la cita. No basta, es insuficiente. Reflexionen. Digamos que dos individuos disputan entre sí y luego acuden ante el tribunal. Contratan los mejores abogados y presentan sus respectivos casos al juez. Recibirán la mejor justicia que este mundo puede ofrecer, creen ellos, ¿no? Cada uno se dice,
tengo los mejores abogados del mundo, nada les supera. Pero es posible que esos dos litigantes salgan del tribunal odiándose. La justicia no salva. La misericordia sí salva. Podemos reclamar nuestros derechos donde quiera y ante cualquiera, pero eso no salva. Cristo no nos pide que seamos sencillamente justos. Cristo nos pide que seamos misericordiosos. La incomprensión de tantos fieles a menudo me deja estupefacto. Rehúsan creer que si somos misericordiosos, habrá justicia en abundancia para todos. Si se es misericordioso, no hay que preocuparse por ser justos. Y no le estoy buscando tres patas al gato, entrometiéndome con críticas en lo que no me importa. Seamos misericordiosos y ofreceremos justicia a otros con diferentes variantes. Sentiremos algo muy distinto en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes la muy breve pero importantísima bienaventuranza que se encuentra en el mismo corazón de las otras promesas que Jesús formuló en el Sermón de la Montaña? Aquella que dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Mateo 5:7. Todos conocemos ese magnífico dicho que nos anuncia cómo gozar de paz total en la vida. Olviden todo lo demás. Conténtense con ser misericordiosos a su paso por la vida y la misericordia será de ustedes. ¿Así es? No, así no es. Aquí no hablamos de contentarse con ser misericordiosos. Todo lo sumimos en la confusión. Si al evocar ese dicho y al pronunciarlo lo tratásemos como si fuese una receta y esta como si fuese ley, una ley que ordena, digamos por ejemplo, ayuda a los ancianos a cruzar la calle y demostrarás misericordia, estaríamos anotando y acumulando nuestros actos de misericordia según se nos antojase, hasta llegar a decir: bien, he sido misericordioso y por lo tanto Dios, que es como un juez común y corriente, quizá no tenga en cuenta mis muchas malas acciones cuando me juzgue. Pues bien, el significado bíblico de, entre comillas, juicio, es lo primero que tenemos que aclarar. Entre comillas, juicio no es que Dios nos espera allá arriba sentado en su poltrona magisterial. La gente se juzga a sí misma, las comunidades, los países también. Si digamos un hombre diariamente por 15 años se bebe 1 litro de aguardiente hasta que una noche se le, entre comillas, aparecen culebras en su almohada y le aterrorizan, no es que Dios le esté enviando culebras, es que tal hombre lleva 15 años empinando el codo. Igual sucede con los países. Digamos un país que despilfarra en guerrear riquezas y recursos y desatiende sus servicios sanitarios y de instrucción pública. Cuando surjan enfermedades por ignorancia y suciedad, no se culpe a Dios, no se diga que Él las envía. Algo muy diferente de la misericordia las propició, el derroche de recursos y riqueza. ¿No les parece? Cuando hablamos de, entre comillas, juicio bíblico, aludimos a la gente juzgándose a sí misma. Es el mismo principio que encierra esa bienaventuranza: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Significa que si participamos realmente en actos de compasión, sabremos lo que es misericordia. De hecho, quiere decir que si realmente somos misericordiosos, conoceremos la misericordia de Dios. La famosa novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, contiene un cuento titulado La dama de poca fe,
sobre una mujer que se cree próxima a morir. Mujer cuarentona, la muerte le causa espanto y decide hablar con el hombre más santo de Rusia, el padre Zosima. Va donde él, se postra a sus pies y le dice que pronto va a morir, que está horrorizada, que ha sido muy devota según la costumbre de los ortodoxos, yendo fielmente a la iglesia y rezando sus oraciones, pero que todo eso ha sido impostura, una farsa. Ignora quién es Dios, ni siquiera sabe si existe ahora que la crisis se aproxima. Y le dice a Zosima: tiene usted que probarme 3 cosas. 1, que Dios existe. 2, que Dios me ama. Y 3, que mi alma es inmortal. Y Zosima, el hombre más santo de Rusia, le responde: nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede probarte que Dios existe y te ama y que tu alma es inmortal. Es imposible. Ella se desmaya en un paroxismo de angustia, pues la muerte le aterra. Pero se calma poco a poco. Zosima le ayuda a levantarse y añade: no puedo probarte que Dios existe y te ama y que tu alma es inmortal, pero puedo enseñarte una manera de cerciorarte, de estar completamente segura de que eso es verdad. Ella le pregunta con regocijo: ¿qué es? ¿Qué es? Y él le contesta: comienza a hacer pequeños actos de compasión como los que hizo Cristo en su misericordia y te convencerás de que Dios existe, de que te ama y de que tu alma es inmortal. Vean ustedes, esta señora quería tener una prueba contundente, filosófica, teológica, de esas que se leen en libros de texto. Imagínenselo, un libro donde alguien pudiera señalar a esto y aquello y le pudiese decir: ¿ves? Esto es así, así y así. Pero tal cosa no existe. A la mente humana siempre se le ocurren opciones. Y lo que él, Zosima, le dice es: no puedo probártelo, pero puedo demostrarte un método que te permitirá alcanzar la certeza que buscas. Empieza a hacer pequeños actos de compasión como los que hizo Cristo en su misericordia y te convencerás de que Dios existe, de que te ama y de que tu alma es inmortal. ¿Comprenden lo que está diciendo? Le está diciendo: no puedo probarte que Dios existe, pero si participas en lo real de la misericordia, participarás en lo real de Dios y sabrás que Dios existe. Dios es misericordioso. Este relato me recuerda a otro que me gusta contar, sobre un individuo que nunca había visto agua. Es un cuento enteramente imaginario. Esta persona ficticia nunca ha visto agua ni la ha tocado. Ha leído sobre lo que es el agua, lo ha estudiado, ha escuchado poemas acerca del agua. Incluso conoce la composición química del agua. Es más, tanto ha adelantado en su conocimiento sobre el agua que se ha doctorado en agua, pero nunca la ha visto ni tocado. Hasta que cierto día alguien le lleva a orillas de un lago, le hace meter los pies en el agua y dar unos cuantos pasos en ella. Y el individuo que nunca había visto agua exclama: ¡ah, agua! Participa por fin en agua, y porque participa, conoce su realidad, lo real del agua, mejor que lo que pudo aprender pensando abstractamente. Y luego bebe agua, y luego nada en ella, y de repente el agua es algo enteramente distinto a lo que él o ella creía entender.
lo distinto se debe a la realidad de su participación en lo que creía conocer abstracta, pero no verdaderamente. Tuvo que meterse en esa realidad para conocerla. Y eso es lo que dijo el padre Zosima. Empieza a hacer pequeños actos de compasión como los que hizo Cristo en su misericordia y te convencerás de que Dios existe, de que te ama y de que tu alma es inmortal. Participa en lo real de la misericordia divina y conocerás su verdad. Volvamos a la bienaventuranza, felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Significa que si por lo menos fuésemos compasivos, obtendríamos la misericordia más grande. Saber que Dios existe, sentir la misericordia que Dios nos depara. Lo sabríamos y sentiríamos, no por lógica, sino gracias a nuestra participación. Experimentaríamos la más grande misericordia si participásemos en ella. Para citar a Juan Pablo II, cito: experimentaremos que Dios es nuestro Padre rico en misericordia. Cierro la cita. Leamos cuantos libros deseemos leer, pero la realidad se reduce a preguntarnos lo siguiente: ¿seremos o no seremos diligentes en hacer actos de misericordia como los que hizo Cristo? Reflexionen. Sin excepción, cada uno de los adultos que se cruza con nosotros en la calle sufre de algo. Este mundo es un horno de agonía. Por lo general, la gente disimula muy bien su sufrimiento. Algunos no. Pero todos sufren. Sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre infinidad de otras cosas. Así pues, nos rodea tanto sufrimiento que tenemos una buena oportunidad de practicar misericordia. Misericordia puede ser algo más que sonreírnos generosamente en vez de fruncir el ceño. Puede ser pequeñísima o grandísima, pero no se trata de eso. Se trata de que se espera de los cristianos que seamos duchos en misericordia, que ayudemos sin previo aviso cuando es necesario o cuando el que recibe la ayuda menos se lo espera o ni siquiera sabe que la necesita. Sencillamente hacer algo por el prójimo. Son infinitas las oportunidades porque el mundo sufre intensamente. ¿Recuerdan que en la conferencia de esta tarde hablábamos sobre, entre comillas, el abandono al momento? Es decir, abandono a los medios o recursos que Cristo nos proporciona en cada momento. Los medios de Cristo, porque Cristo vino a revelarnos a Dios como el Padre que es rico en misericordia. Todo cuanto hizo Jesús tenía ese propósito. Queremos significar que se trata de medios de un momento al otro y al otro, preguntándonos, ¿qué haría aquí Jesús misericordioso? ¿No sonreiría? ¿No extendería su mano para ayudar? Llegados a este punto, es preciso admitir que estamos, en calidad de cristianos, muy distantes de enfrentar plagas como la guerra, la violencia, el homicidio y la venganza. Son lo opuesto de la misericordia. Pero sencillamente porque alguien sea enemigo de Irlanda o de los Estados Unidos o de cualquier país, no significa que tal persona no sienta desesperadamente la necesidad de compasión, de misericordia, tanto como cualquiera. Así como porque alguien no se aparezca en la iglesia los domingos para celebrar misa con los demás, no significa que es indiferente a la necesidad desesperante de compasión, de misericordia. En su fuero interno
claman porque alguien les manifieste la misericordia de Dios. Aquí no estamos, en tanto que cristianos y feligreses de la iglesia, únicamente para salvar a los que se salvan. Jesús nos dice, y el Papa nos lo recuerda en la primerísima oración de su encíclica, cito, Dios es rico en misericordia y Jesucristo nos lo ha revelado como Padre. Cierro la cita. Y por lo tanto es eso lo que tenemos que personificar. Es exactamente lo mismo que, entre comillas, el senderito de Santa Teresa de Lisieux. Demos un vistazo a la historia de un alma, escrita por Santa Teresa, el libro católico que más se vendió en el recientemente concluido siglo XX. Así como lo hace saber en el mismo primer párrafo del libro, Santa Teresa nunca pretendió escribirlo para que lo leyesen multitudes. Deseaba así escribir un librito, entre comillas, para la familia, de esos que tienen circulación muy limitada, porque le preocupaba que si recibía mucha atención, ella podría ensimismarse y distraerse de su vocación de monja. Oró mucho, hasta que supo cómo habría de resolver su dilema, y finalmente escribió lo siguiente, cito, haré dentro de poco tiempo lo que me propongo hacer en toda la eternidad, que es alabar la misericordia de Dios. Cierro la cita. La autobiografía de un alma, la vida entera de Santa Teresa de Lisieux, fue ensalzar la misericordia de Dios. ¿Pero cómo? De un momento al otro y al otro, con pequeños actos de misericordia. Comprueben el poder que generó su vida. Comprueben lo imposible, los risitos casi imperceptibles que se han extendido por tiempo y espacio. Era ducha en misericordia Santa Teresa de Lisieux. Ducha en misericordia dentro de un convento en que se vivían circunstancias muy adversas que había que vencer. Por ejemplo, la lavandería del lugar estaba a cargo de cierta monja cascarrabias con quien ninguna de las demás monjas congeniaba. Ninguna quería que se le destacase allí. Ninguna quería trabajar bajo las órdenes de aquella mujer gruñona. Todas le temían y recelaban de la tarea. Cuando no les costaba más remedio, la hacían estoicamente con mohínes de disgusto. No obstante, Teresa pidió a la priora que le designase a la lavandería. La priora accedió. Teresa, pues, soportó a la malhumorada jefa de lavandería, diciéndose en todo momento, ¿qué haría Cristo aquí, en esta situación, para ser misericordioso con esta hermana? Cuando Teresa estuvo en lecho de muerte, aquella monja áspera se ocupó diligentemente de señalar el cariño que Teresa le tenía, lo amable que había sido, cómo se sonreía siempre. Y por supuesto, entendamos, Teresa en verdad le amaba, porque vio en la monja el sufrimiento que por alguna razón aquella mujer sentía y que ella, Teresa, aliviaba con una sonrisa misericordiosa. En vano hubiese respondido a la monja criticona para demostrarle que había otras maneras de lavar, planchar y doblar la ropa, pero sí podía ofrecerle misericordia con una sonrisa. Tal es el, entre comillas, senderito, compadecerse del prójimo de un momento al otro y al otro. Sé que hay otras maneras de vivir, no lo pongo en duda, pero sí estamos convencidos de lo siguiente, que la compasión, la misericordia, nos permite conocer a Dios. No encontraremos a Dios en un libro, a pesar de que hay muchas buenas librerías que pueden orientarnos, pero la verdad es que encontraremos a Dios si vivimos de cierta manera en particular.
Recuerdan ustedes, estoy seguro, la historia de Getsemaní. Hablamos de un momento pero muy serio. Sabemos que Jesús en aquel huerto no sentía ningún deseo de morir. ¿Acaso no dijo, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa? Mateo 26:39. Nadie que quiera ser mártir dice eso. Sabemos que en esos momentos Jesús sudó sangre, lo cual significa que obviamente sentía intensa ansiedad. Crucifixión no era broma. Y sabemos cómo termina el relato. Llega el sirviente del sumo sacerdote a prender a Jesús con una cuadrilla de hombres armados de espadas y palos. Pedro desenvaina su espada y le lleva la oreja al criado de Caifás. Ahora, fíjense bien, las orejas son partes carnosas del cráneo. Si nos la hieren, duele mucho. Pedro está rabioso, los dos bandos forcejean, esto no es juego de niños. Y en aquel entorno, dice Jesús, vuelve la espada a su sitio. Mateo 26:52. Aquel fue un momento extraordinario en la historia del mundo, en la de Jesús y en la de la salvación. Cuando se nos hiere una oreja, instantáneamente empezamos a sufrir un dolor agudísimo. Gritamos a más no poder. Cierta conocida mía, enfermera, me ha contado que en la sala de urgencias del hospital donde trabaja, hospital situado en un sector pobre, asombra comprobar cuántos individuos llegan, mejor dicho, los traen, heridos de bala o por arma blanca, dando alaridos porque están como en agonía. Y tal parecería que no pueden creerlo. Pero de eso se trata. No pueden creerlo porque, entre comillas, no se supone que sea así. Hasta entonces, acostumbrados al lenguaje mágico o a las mentiras de libros y televisión, creían que herirse mutuamente era algo muy de machos, de lo cual podrían levantarse apenas con rasguños. Pero lo que en verdad nos sucede cuando nos cortan violentamente una oreja es que todo nuestro sistema nervioso y nuestras estructuras se sobresaltan y trastornan. Aunque fuésemos Rambos, si nos cortan una oreja, chillaríamos de dolor. Pero ¿qué le dice el mundo a Pedro? Allí está por tierra el sirviente del sumo sacerdote, retorciéndose de dolor. ¿Y qué dice el mundo? ¿Qué dice la ética racionalista? Dice, si el tipo cayó a tierra, patéalo una y otra vez y rebátalo. Pero Jesús, antes que nada, dice, vuelve la espada a su sitio. Repudia una defensa que se funda en la violencia. A menudo me ha parecido que ese es el momento crítico de la pasión de Jesús. El momento crítico. Cunde el caos, hay pelea. De los de la cuadrilla, el sirviente del sumo sacerdote yace herido. Qué buena oportunidad de escapar para Jesús, irse de allí y volver otro día a predicar. Pero Jesús también sabe que Él vino para revelar a Dios Padre, rico en misericordia. Y sabe, tal vez pudo desear no saberlo, pero sabe que Él goza del poder de sanar como nadie nunca lo tuvo, ni ha tenido. Y ve a este hombre gritando de dolor frente a Él, y su opción es la siguiente: irse de allí o ser misericordioso aunque le cueste la vida. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, de estas dos opciones, ¿cuál revelará que Dios es el Padre rico en misericordia? El hombre tirado en el suelo es hijo del Padre, tanto como Pedro, Santiago o Juan.
y ese Padre quiere extenderle misericordia. Jesús revela la misericordia de Dios allí mismo en Getsemaní. Se la revela aún a su enemigo mortal allí presente. Arriesgando su vida, acude a donde el hombre que yace herido, le cura la oreja y pierde libertad y vida con tal de ofrecer misericordia. Este es nuestro Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es la misericordia encarnada. Este es aquel que nos escogió para que les reflejásemos y por consiguiente ser reflejo del Padre rico en misericordia. Piensen pues en lo siguiente. Ni uno solo de nosotros, ninguno, exhalará su último suspiro con la siguiente frase en los labios: Dios, sé justo conmigo. Ninguno tocará esa puerta pidiendo justicia, sino misericordia. Dios, apiádate de mí. Si queremos misericordia, demos misericordia. Dijo Jesús, quiero misericordia. ¿Cuántas veces no nos topamos con personas que hacen buenas acciones en Cuaresma? Han renunciado a esto, han renunciado a aquello. Y sigamos por ahí contando las buenas acciones. Han dado tanto que nadie siquiera quiere vivir con ellas. Sacrifica esto, sacrifica aquello. Pero Jesús dijo, cito, quiero misericordia, no sacrificio. Cierro la cita. Mateo 9, 13 y 12, 7. Está bien entregar, renunciar a o dar todo, pero no se trata de restar, sino de añadir. Se trata de que lo que hagas contribuya a hacerte ducho en misericordia. Si no contribuye a eso, no hagas caso a esa clase de sacrificio. Haz otra cosa. Quiero misericordia, no sacrificio. Y por lo tanto, si es misericordia lo que deseamos de Dios, ¿por qué no darla a todos cuantos la desean de nosotros? Que en realidad es todo el mundo. No hay modo más seguro de acercarnos a Dios ni de vivir esta vida que ser mensajeros e instrumentos de la misericordia de Dios. Así pues, en la misma cruz, justo antes de morir, Jesús hace sus últimos 2 y grandes actos de misericordia. Al buen ladrón que se cree tan malo que merece morir, y le dice a Jesús tan solo una breve oración. Cito, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lucas 23, 42, cierro la cita. Jesús contesta, cito, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cierro la cita. Lucas 23, 43. Qué acto estupendo de misericordia fue ese. He aquí un hombre cuya vida de malhechor iba a cesar en unos instantes y Jesús le hace santo. Dios nada más sabía cuántas fechorías había cometido aquel ratero, pero éste pide modestamente como ayuda que Jesús le recuerde y en reciprocidad Jesús le da misericordia en superabundancia. Fueron 2, dijimos, los actos de misericordia que Jesús hizo en la cruz. Queda por mencionar otro, sublime. Cito, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cierro la cita. Lucas 23, 34. Refiriéndose a los que se empeñaban en destruirle. Con tales palabras, Jesús ha tocado el corazón de la gente a través de los tiempos. Dice Juan Pablo II en Dives y Misericordia, cito, la Iglesia vive auténticamente cuando proclama y realiza misericordia, el más estupendo atributo del Creador y Redentor. Cierro la cita. Con qué atributo estupendo, con que la Iglesia vive auténticamente cuando proclama ese atributo y lleva a cabo lo que implica misericordia. Y tú y yo somos la Iglesia.
tan sencillo, tan poderoso, tan importante que es todo eso. Lo único que se nos pide es que seamos de un momento al otro misericordiosos como Cristo y conoceremos al Dios de misericordia. Proclamaremos al mundo su misericordia y la vida será diferente para todos nosotros, temporal y eternamente. Les aseguro, cuando somos misericordiosos estamos tan distantes de todo cuanto pueda parecer violencia u odio, que ni siquiera pensaremos en ninguno de esos dos flagelos. Les aseguro, y el Papa y los evangelios les aseguran, y Jesús cuando dice, felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. También les asegura que si cada uno de ustedes se decide hacer de su conciencia un recinto de misericordia, de compasión, de piedad, si se deciden a que demostrarán celo por la misericordia, a que serán duchos en misericordia, a que sus vidas estarán comprometidas a hacer actos misericordiosos como los de Cristo, algún día oirán lo siguiente: bendito seas por ser misericordioso. La misericordia te pertenece para toda la eternidad. Esas son las buenas nuevas.